Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos enviar un saludo a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. En YouTube nos ven en Chicago, también allá en el estado de Michigan, cerca de Canadá. Nos están siguiendo, hermanos, las predicaciones, y pues en casi todo Sudamérica, hermanos, están viendo las predicaciones que aquí se graban y se transmiten a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios, como dijo Pablo, no está presa, la palabra sigue corriendo. Bendito sea el Señor. Quiero invitarles en esta hora, hermanos, para que busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y versículo 23. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Voy a pedir a mis hermanos que están en las bancas de al lado que si por favor se pasan estas dos del centro para que estemos todos juntos. Y hermanos, alabemos al Señor, a Cristo resucitado. Él está aquí con nosotros. Amén. Y a nombre de Cristo, gloria a Dios. Ese gloria a Dios se puede oír más fuerte, hermanos. Y a nombre de Cristo, gloria, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos el versículo 20 y el versículo 23 de 1 Corintios 15. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unidos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora por favor leemos el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oramos en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos gozamos en este glorioso día que nos das el privilegio de escuchar tu bendita y santa palabra. Te pedimos que nos ayudes a predicar esta palabra, pero que también sea de bendición para todos aquellos que la escuchan. Señor, bendícenos con este mensaje y que tu palabra nos lleve a obedecerte, a amarte, a tomar una decisión que llevará a nuestra alma a un destino eterno. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza gloriosa por medio de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. En esta tarde vamos a meditar en una sencilla pregunta, pero muy importante. La pregunta es: ¿hay resurrección de muertos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Que haya o no hay? Claro que sí, por eso estamos aquí, porque creemos que hay resurrección de muertos. Y es importante que hagamos esa pregunta, porque muchas personas no creen en la resurrección de los muertos. Algunos creen que el hombre, cuando muere, reencarna en otros animales, en
otros insectos, y enseñan algunas corrientes de este tipo de pensamiento erróneo, que si el hombre se porta bien puede reencarnar en una mariposa, puede reencarnar en un animalito, y si se porta mal pues va a reencarnar en un perro o en otra cosa. Y quizás a nosotros nos parezca algo gracioso o algo increíble estos comentarios, pero en realidad hay gente que sí cree que hay reencarnación. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que no vamos a reencarnar de generación en generación. La reencarnación no es bíblica. La reencarnación no existe. Otros piensan que al morir ahí se termina todo. Hay personas que dicen cuando se muere, cuando nos morimos, ahí se termina todo, y aquí en esta tierra está el cielo, y aquí en esta tierra está el infierno. Aquí está la gloria y aquí está el infierno. Equivocación. Mucha gente piensa de esta manera, pero hermanos, para el que lleva una vida de tristeza, para el que piensa que esta vida es un infierno, ahora imagínense lo que es el verdadero infierno. No se puede comparar. Pues la Biblia dice que allí es por los siglos de los siglos, y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia habla del infierno, pero también la Biblia habla de un cielo maravilloso que nos ha preparado Jesucristo, porque Él dijo en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor lo prometió. Esos son algunos tipos de pensamiento. En los tiempos de Jesús también había personas que no creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos, que era una secta judía, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos pensaban que muriéndose la persona se terminaba todo y que no existía la resurrección. Pero sin embargo encontramos desde el Antiguo Testamento cómo ya se anunciaba la resurrección de los muertos. Amén. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Aleluya. Él habló de la resurrección del Señor. La Biblia, el salmista dice: porque no permitirás que tu santo vea corrupción, mi carne reposará confiadamente, dijo el salmista. Hablaba de la resurrección de Jesucristo. ¿Existe, hermano, la resurrección? Claro que sí. ¿Qué argumentos tenemos para afirmar que existe la resurrección de los muertos? Porque la persona dice: ¿quién ya fue? ¿Y quién ya vino para que creamos que existe la resurrección de los muertos? ¿Acaso alguien ya fue y ya vino para creer que existe la resurrección de los muertos? Claro que sí. Hay uno que hace 2000 años vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay uno que Dios mira por nosotros, que vino del cielo para salvarnos de nuestros pecados. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él sí, efectivamente, Él murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Pero Él dijo que al tercer día Él iba a resucitar entre los muertos. Y el Señor, hermano, resucitó un día como hoy. El primer día de la semana, muy de mañana, hermanos, la Biblia dice que las mujeres fueron a la tumba de Jesús pensando quién les iba a quitar la piedra de la tumba de Jesús, porque llevaban ungüentos para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando las mujeres llegaron, la piedra había sido quitada. Un ángel había descendido y la había quitado. La piedra ya no estaba. Una piedra de 2 toneladas de peso había sido quitada. Los guardias que la
resucitado de entre los muertos. Y cuando las mujeres llegaron, encontraron la tumba vacía, bendito sea el Señor. Y una de ellas dice la Biblia que María Magdalena estaba llorando y dice que el Señor llegó y ella no sabía que era el Señor y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensaba que era el hortelano, ella pensaba que era el jardinero de aquel huerto. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella decía: mi Señor, se han llevado el cuerpo de mi maestro, dime dónde lo pusieron. Y entonces Jesús le dice: María. Y cuando dice María, la mujer se da cuenta que es Jesús, que había resucitado. Dice que la mujer se postra ante él y se echa a sus pies y le adora. Y le dice: no me toques porque no he subido a mi Padre, pero ve y dile a Pedro y a mis hermanos, nos vemos en tal lugar. Allá nos vemos, bendito sea el Señor. El Señor había resucitado de entre los muertos. Si Cristo resucitó, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo le llama Jesús aquí, hermanos? ¿Cómo le llama? Primicias. ¿Usted sabe lo que son las primicias? Las primicias son los primeros frutos. Incluso los judíos celebraban la fiesta de las primicias. También le llamaban la fiesta de las semanas, o mejor conocido como lo llamamos, ¿verdad?, nosotros los evangélicos. Ellos celebraban una fiesta llamada el Pentecostés. Y el Pentecostés era una fiesta donde la gente llevaba sus primeros frutos al templo como una ofrenda de acción de gracias, porque el Señor les había dado buenas cosechas. A esos primeros frutos, que era lo primero, que era lo mejor, hermanos, esas ofrendas se las ofrecían a Dios, y a esas ofrendas le llamaban las primicias. Amén, hermanos. La Biblia dice que Abel trajo de sus mejores ovejas al Señor. Y dice la Biblia que nosotros también le debemos de dar a Dios nuestras primicias. Tenemos que darle las primeras horas de la mañana, hay que levantarse a orar. Tenemos que darle los primeros años de nuestra vida, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, hay que entregarle lo mejor a Jesucristo de nosotros. Amén, hermanos. Tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar, porque Dios merece lo primero, lo mejor de lo mejor, porque Él es Dios, bendito, aleluya. Y dice aquí la palabra del Señor que a Cristo se le llama las primicias. ¿Y de qué está hablando, hermanos, en este versículo? Está hablando, hermanos, acerca de la resurrección del Señor. Miren lo que dice el versículo 23, que vimos en el versículo 20, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice: primicias de los que durmieron es hecho. Ahora dice el 23: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Repetimos esta frase, hermanos: Cristo las primicias. Otra vez: Cristo las primicias. ¿Qué es Cristo, hermanos? Las primicias. ¿Por qué le llaman las primicias? Está hablando acerca de la resurrección. ¿Cristo fue el primero en resucitar? ¿No hubo antes más resurrecciones? Hubo más resurrecciones. La Biblia nos habla que Elías oró por un niño de una mujer que le había ayudado, oró por él para que lo resucitara, y resucitó. La Biblia nos habla de Eliseo, que también resucitó a un muchacho. Pero también la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que cuando Eliseo dice que murió, dice que entonces lo sepultaron. Y en eso dice que a un hombre que lo habían matado, lo echaron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando aquel hombre muerto, ¿verdad?, tocó
poder que Él puede resucitar aún a los muertos. Él tiene poder para hacerlo. Pero luego cuando vino Jesucristo, hermanos, Jesucristo hizo cosas extraordinarias. Oh, no hay otro como nuestro Señor que hace cosas extraordinarias. En 3 ocasiones la Biblia nos habla que se enfrentó con la muerte. En una de ellas, la primera, la Biblia dice que apenas había fallecido una niña. Y dice la Biblia que lloraban todos porque aquella niña estaba muerta. Pero el Señor, hermanos, fue y la tocó. Le dijo: la niña no está muerta, ella duerme. Y le dijo: Talita cumi. Y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña, hermanos? Se levantó. Esa fue la primera vez que se enfrentó Jesús con la muerte y la venció. Rescató a esa niña de la muerte y la levantó. La segunda ocasión dice la Biblia que ya era algo más avanzado, porque dice que llevaban a un joven en un féretro y lo llevaban a sepultar. Iba mucha gente con Jesús, pero también iba mucha gente a sepultar a aquel muchacho, y aquella viuda era su único hijo, que iba llorando la mujer porque era el único hijo que tenía. Y el Señor se acercó al féretro y le dice el Señor: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo aquel joven? La Biblia dice que se incorporó y el joven resucitó de entre los muertos. Pero la tercera ocasión que la Biblia nos habla que Cristo enfrentó la muerte, ya estaba el caso más avanzado. Pues la Biblia dice que le mandaron a decir a Jesús: Marta y María, sus amigas, le dijeron: el que amas está gravemente enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Pues ahorita voy a ir a sanarlo. ¿Eso hizo Jesús? No, Jesús se detuvo ahí 4 días. Se detuvo ahí. Y entonces el Señor comienza a decirles a sus discípulos: nuestro hermano Lázaro duerme. Y uno de ellos dijo: si duerme, entonces se va a poner bien. Y el Señor dijo: nuestro hermano Lázaro ha muerto, pero yo voy a resucitarle. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que a los 4 días llega Jesús. Están en ese momento de cuando la familia estaba de duelo, estaban en un grande duelo, con llanto, con tristeza, con dolor, y llega Jesús a aquella aldea de Betania, y entonces le van a decir a aquellas mujeres: el maestro ha llegado. Y sale una de ellas y dice: maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Y hermanos, dice que el Señor les dice: enséñame dónde lo pusisteis. Y cuando llegan al lugar, dice la palabra de Dios, el Señor les dice: quiten la piedra. Y aquellos que dicen: no, Señor, ya lleva 4 días de muerto y él ya está descompuesto. Y el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida. Vivirá. Y otra frase que el Señor usó es esta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y el Señor dice: quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra que representa la incredulidad del hombre que está en el corazón, hay que quitar esa piedra para ver la gloria de Dios. Cuando ellos quitan la piedra, imagino que sale aquel olor de un cuerpo descompuesto, de un cuerpo sin vida, de un cuerpo en el cual está dominando la muerte. Pero el Señor, con la autoridad, dice: Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque has hecho esto. Y hermanos, comienza a orar. Y entonces el Señor da una orden y le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor da esa orden, entonces la muerte, hermanos, ya no puede con aquel hombre, y Dios le da vida a Lázaro. Y entonces Lázaro se incorpora y sale, hermanos, vendado. Y el Señor le dice: quítenle las vendas. Quítenle las vendas, hermanos. Y dice la palabra del Señor
que Lázaro volvió a vivir y todos los que vieron creyeron. Bendito sea el Señor. El Señor resucitó a Lázaro. O sea que entonces, hermanos, hubo más personas que resucitaron antes de la resurrección del Señor. Pero entonces, ¿por qué llama aquí que Jesús es las primicias? ¿Por qué dice que Jesús es el primero en resucitar? Si antes hubo más resurrecciones. Porque hay una gran diferencia. Amén. ¿Qué sucedió con los que resucitaron? Los que resucitaron, Lázaro, la hija de Jairo y otros más, ¿qué les pasó a ellos? Se volvieron a morir. Su cuerpo físico resucitó, su alma volvió a su cuerpo y resucitaron ciertamente, pero igual se volvieron a morir. Pero Cristo, hermanos, resucitó con un cuerpo incorruptible, aleluya. Ya no resucitó, hermanos, con ese cuerpo corruptible, sino que resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo espiritual. Dice la palabra de Dios: se siembra material, resucitará espiritual; se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bendito sea el Señor. Y el Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado ascendió a los cielos. Y con ese cuerpo glorificado vendrá. Bendito sea el Señor. Por eso le llama aquí que Cristo es las primicias. Porque Cristo resucitó con un cuerpo totalmente transformado, con un cuerpo totalmente cambiado, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que no se enferma, con un cuerpo que no se envejece, con un cuerpo capacitado para vivir por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Recuerdo haber leído un libro muy bonito sobre la predicación y narraba, ¿verdad?, la historia de un pastor que comienza a servirle al Señor. Y en este libro, ¿verdad?, dice que el pastor usaba su bastón, pero en el día de su sepelio, el predicador rompió el bastón y le dice a la congregación: hermanos, allá en la vida eterna, nuestro hermano pastor ya no va a necesitar de este bastón. Y es cierto, hermanos. Allá ya no va a haber cojos, allá ya no va a haber tuertos, allá no va a haber ciegos, allá no va a haber sordos, allá tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo que no se enferma. Bendito sea el nombre de Dios. Allá caminaremos por las calles de oro al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es las primicias, dice la palabra de Dios. Cristo es el primero que resucitó de esta manera, con un cuerpo transformado. Pero, hermanos, ahora entramos nosotros. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son de Cristo, hermanos? ¿Quiénes son de Cristo? Amén. Todos los que somos de Cristo, dice, luego vamos a resucitar los que somos de Cristo. Pero ¿cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los creyentes? La palabra de Dios dice: en su venida. Es decir, cuando Cristo venga, porque Jesús se fue, ascendió a los cielos. Después que se le apareció a sus discípulos durante 40 días, el Señor ascendió a los cielos delante de muchos discípulos. Y dice la Biblia que dos ángeles se pusieron a un lado de los discípulos y le dijeron: varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a regresar por segunda vez. ¿A qué va a venir Jesús? Pues la Biblia dice que vendrá, hermanos, a efectuar la resurrección de todos los creyentes. Todas aquellas personas que murieron en Cristo van a resucitar de
Señor traerá aquellas almas redimidas, transformadas, hermanos, para que tomen su cuerpo y luego serán levantados, hermanos, en la nube con Cristo. Aleluya. Esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero también, hermanos, también hay una promesa para nosotros. Si usted y yo estamos muertos cuando Cristo venga, la promesa es que vamos a resucitar. Pero si estamos vivos, la promesa es que vamos a ser transformados. Bendito sea el Señor. Pero de que nos vamos con Cristo. Aleluya. Nos vamos juntos. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A ver, cierre y abra sus ojos. ¿Cuánto se tardó? Así dice la Biblia que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Así va a ser el rapto de la iglesia. Así va a ser la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos en Cristo resucitan. Luego, hermanos, nosotros somos transformados. Y luego, ¿quién se va primero con Cristo? ¿Quién se va a ir primero con Cristo? ¿Los que murieron y resucitaron o los que fuimos transformados? No vamos a ir juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 17. Oigan lo que dice: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, hasta ahí, ya habló de los que resucitan. Luego oigan lo que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ya vieron, hermanos? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ciertamente la transformación de los que murieron es primero y luego nosotros los que estemos vivos. Pero a la hora de ser arrebatados, dice la Biblia, vamos a ser arrebatados juntos para estar con el Señor y recibirle en el aire. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el Señor. Pero esta promesa, ¿para quién es? Para los que son de Cristo, para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, para aquellos que obedecen a Cristo y siguen a Cristo. Para nosotros es la promesa. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, debe recibirle como su Salvador. Si usted no se ha bautizado conforme lo dice la palabra de Dios, tiene que bautizarse. Si usted ya se alejó del camino de Dios, tiene que volverse a Cristo. Si usted está descarriado, tiene que enderezar sus caminos, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El Señor puede aparecer en cualquier momento y tenemos que estar preparados para cuando se llegue este acontecimiento tan glorioso y seamos llevados por el Señor. Mientras ocurre esto, la Biblia dice en el versículo 58 de 1 Corintios 15, dice el 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras esto ocurre, la Biblia dice que debemos estar como. Dice, número 1, hay que estar firmes. No se aleje del camino de Dios. Es cierto que a su vida vienen pruebas, es cierto que vienen obstáculos, es cierto que vienen luchas, pero la Biblia le dice: estar firmes. Tienes que estar firme en las pruebas y las luchas. Mantente firme, porque imagínate tanto tiempo, tantas pruebas, tantas luchas, y que al final te quedes con un descuido espiritual. Dice la Biblia: estar firmes. Pero también dice: y constantes. ¿Constantes en qué? Constantes en la oración, constantes en la perseverancia, constantes en la búsqueda de Dios, constantes en la obediencia, constantes viviendo en santidad. Dice:
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga va a tener recompensa. Todo lo que usted padezca, lo que usted sufra, lo que usted viva, siempre y cuando sea en el Señor, va a tener recompensa de Dios. Ningún trabajo en el Señor va a ser en vano. Amén. Nada va a ser en vano. Todo el Señor se lo va a recompensar un día cuando Él venga. Entonces dice la palabra de Dios, primero Cristo, que es las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿hay resurrección de muertos, hermanos amados? Claro que hay resurrección de muertos. ¿Cómo lo podemos afirmar? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Si Cristo resucitó, entonces hay resurrección de muertos. También nosotros vamos a resucitar. Hay vida después de la muerte. Hay un cielo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros si creemos en Él y nos bautizamos conforme lo manda su bendita y santa palabra. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar dando gracias por esta palabra. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, recíbalo en este momento. Acéptelo como su Salvador y dígale: Señor, yo te invito a que entres a mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida, ayúdame. Si usted ya es cristiano o cristiana y pasa por pruebas, por luchas, no deje el camino de Dios. Acuérdese lo que dijo el Señor: ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. Si usted ya tomó el arado, no lo suelte, mantenga firme el arado y siga mirando hacia adelante. Cuando uno lleva el arado siempre va mirando hacia adelante, nunca va viendo hacia los lados, mucho menos mirar hacia atrás. Siempre hay que ir viendo hacia adelante, hermanos, para que nuestro surco en el camino de Dios sea un surco derecho. Amén. Vamos a orar dando gracias por la palabra del Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje en el cual nos has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Sabemos que hay vida después de la muerte, porque tú, Señor, tú has venido del cielo y tú moriste y volviste a resucitar, Señor. Nos has abierto un camino para la vida eterna por medio de tu obra, por medio de tu sacrificio. Nos has dado la garantía de la resurrección por medio de tu resurrección, Señor. Gracias, Jesús, por morir por nuestros pecados, por resucitar para nuestra justificación. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta hora han creído en tu palabra. Te pido por aquellos, Señor, que aún no han creído, que tienen sus dudas, que hay incredulidad. Te pido que los guíes, que la duda les lleve al conocimiento de la verdad, así como tú guiaste a Tomás y él pudo descubrir la verdad. Señor, que así también, Señor, mis hermanos puedan encontrar esa verdad en la palabra y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, y que la enseñanza de hoy nos lleve a una acción, a creer en tu palabra y en obedecer tus mandamientos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.